Vamos, en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Regreso a Casa, un programa de la Iglesia Centro Cristiano Fe de Villa Ballester. Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí los jueves, 19 horas, como todos los jueves. Sí, muchas gracias por estar ahí del otro lado, que siempre nos sintonizás y te conectás con nosotros. La verdad que muy agradecidos aquí en la FM 88.3 y también por Facebook. Hoy con nosotros desde Tigre, el pastor Oscar Roldán. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ale? Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Saludo a los oyentes de la radio Regreso a Casa. Bueno, es un privilegio poder compartir con vos y con los oyentes de la radio. Y bueno, aquí expectantes para ver qué es lo que Dios nos va a hablar a través de este tiempo. Amén, la verdad que agradecidos. Gracias por apartar un tiempito para con nosotros, muy contentos. Y bueno, queríamos preguntarte un poco, para aquellos que no te conocen, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con Cristo o venís de una familia cristiana? Contanos un poquito, ¿cómo conociste a tu esposa? No sé, empezamos a bombardearte de preguntas, pero queremos conocerte más, pastor, y la verdad que una bendición ahí en Tigre, que están ahí siendo punta de lanza, llevando la palabra, llevando las misiones. La verdad que hay mucho por contar, ¿no? Pero más o menos una breve, un breve resumen de vos, de tu vida, para conocerte un poquito más. Amén. Y bueno, para hacértelo así bien resumido, el Señor me llamó a los 14 años. Yo Mira qué lindo. sufrí ataques de fobia, pánico, depresión. Y en esa desesperación probé con el brujo, con el sacerdote, con el santo, con la medicina. Y estaba cada vez peor hasta que un día en mi desesperación entré a una iglesia y allí Mira, un pastor oró por mí y quedé libre. Pero entonces wow. me fui y hice de todo. Y a mis 33 años el Señor me vuelve a llamar y a partir de ese momento, hasta ahora estoy sirviendo en la misericordia de Dios, con altibajos, con tropiezos, como los tenemos todos, pero el Señor me ha sostenido, me llamó a las misiones, como bien decías, y les cuento que en diferentes viajes misioneros me crucé con la misionera Patricia Cortés. Primero Es, nos cruzamos en Bolivia, después nos cruzamos en Colombia 2 años después. En el 2015 nos cruzamos aquí en Buenos Aires y ella sirviendo por su lado y yo por el mío, hasta que bueno, en esos planes de Dios que ni siquiera yo sabía, porque Dios muestra su soberanía en todo, Dios quiso concederme, ¿no? Esa ayuda idónea, esa bendición que tanto agradezco porque además de una compañera de vida, es una compañera de ministerio, la madre de mis hijos, así que bueno, eso, quizás hay alguien que esté esperando y lo animo a que confíe porque amén. los tiempos de Dios son perfectos. A veces uno se desespera, pero Dios no llega nunca tarde. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué breve resumen y muy, pero muy completo, ¿eh? La verdad que muy lindo cómo el Señor obra, ¿no? Y los tiempos de Él, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué bendición. Y tu mamá, pastora también, ¿no? Ahí en el Tigre, en esa iglesia. ¿Cómo? Recordarnos el nombre de la iglesia y la dirección, por Sí, favor. sí, sí, pertenecemos al Centro Misionero Jesús de Nazaret, una iglesia chiquita aquí que el Señor abrió en Rincón hace ya casi 20 años. Y bueno, nada, desde ese pequeño lugar han salido misioneros para todas partes, hemos recorrido toda Sudamérica y somos gente que sirve a tiempo completo y por fe. Es decir, Amén. en mi caso personal yo renuncié a una gerencia y le creí a Dios y a partir de ese momento pude viajar y en esos viajes conocí a la que hoy es mi esposa. Wow, wow. Cómo Dios también respalda, ¿no? Y cuando Él llama, es así, no hay otra forma, Y no hay sí, que es buscarle así. otra. El Señor te quiere para No, su trabajo, para el mejor no. trabajo, ¿no? Para su Y obra, sí, y el somos, mejor trabajo. somos bien pagos. Así En es. su obra, su mies. Amén, amén, amén. Sí, Pastor, así somos es. todos oídos, queremos escucharte lo que el Señor trajo en tu corazón, para cada uno de nosotros. Así que bueno, la verdad que muy agradecidos al Señor por tu vida
y por conocerte y por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vos por tenernos en cuenta. La verdad que es un privilegio poder compartir palabra de Dios. Que Dios me tenga en cuenta, que Dios nos use. Es una gran bendición. Para eso nos ha llamado el Señor, así que bueno, acá estamos. Amén. Amén. Te cuento que la enseñanza que Dios me dio para esta noche, yo le puse por nombre Belleza Oculta. Sí. Y está en el texto en el cual vamos a comenzar, está en Isaías 53, versículos 1 y 2. ¿Los puedo leer? Sí, ¿cómo no? Dice así, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos. Y lo primero que me llama la atención en este versículo, en estos dos versículos que leímos, es que el profeta primero dice, ¿quién nos va a creer? Cuando anunciemos, ¿quién lo va a creer? Y la segunda pregunta es, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el brazo de Jehová es un antropomorfismo, es una figura literaria que hace referencia al poder de Dios obrando a favor de su pueblo. Es una imagen que grafica cuando Dios despliega toda su gloria, todo su poder en acción, lo pone en acción para responder a la necesidad de su pueblo. Esa frase, el brazo de Jehová, también lo podemos escuchar en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, y la Biblia dice algo así. Dice, cuando Jehová redimió a Israel de debajo del yugo del faraón y lo sacó con brazo extendido. Es decir, los que hemos leído Biblia sabemos que el Señor 10 veces se glorificó hasta que finalmente doblega a Faraón y liberta a su pueblo. ¿Sí? Un Dios grande, un Dios que responde, un Dios que tiene poder sin importar la situación que nos toque vivir. Él tiene poder y cuando clamamos, Él siempre hace algo, porque Dios es así. Hay miles de ejemplos, yo puedo dar testimonios, muchísimos, de cómo Dios responde cuando le clamamos. Y no se olvida de sus promesas, ¿no? Porque No. fíjate que el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios, que ya no daban más de tanto esclavitud, ¿no? Y ahí fue donde el Señor mandó a Moisés, ¿no? A su siervo. Exactamente, exactamente. El profeta Isaías es conocido teológicamente como el quinto evangelista. ¿Por qué? Porque después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el profeta que más habla de Jesús. Wow. Lo describe a él, describe al Mesías, describe su ministerio, describe cómo sería la reacción de la gente ante ese Mesías, ¿sí? ¿Y cuánto sabemos, nosotros obviamente es una pregunta retórica, que por causa de la caída del hombre en pecado que ocurrió allí en el Edén, toda la creación quedó bajo maldición? Toda la humanidad quedó bajo maldición por causa del pecado. Sí. Y la palabra misma, a través de todos sus libros, nos cuenta, que Dios promete enviar un Mesías, un Salvador, un Redentor, ya no de una nación pequeña, como ocurrió en el caso de Israel cuando estaba en Egipto, sino un Redentor para toda la creación, para libertar a toda la creación y libertar a toda la humanidad. Bueno, en el texto que comenzamos leyendo, el profeta Isaías describe a ese Salvador. Amén. En el versículo 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Jehová? El profeta describe a ese Mesías, a ese libertador, ¿sí? Y él nos cuenta cómo va a ser esa persona sobre la cual el poder de Dios se va a manifestar para traer liberación, para traer salvación a un mundo que se está perdiendo. ¿Sí? Y dice en el versículo 2 cuando comienza a describirlo, subirá cual renuevo delante de él. Y mira con qué lo compara, Ale, como raíz de tierra seca.
Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le sigamos. Y el Hijo de Dios, porque el Mesías es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, es comparado con algo sin valor, con una raíz de tierra seca, algo sin importancia, algo que se puede desechar. También dice que no hay hermosura en él, ni atractivo para desearlo. Y este texto, Ale, y amado hermano que estás mirando, que estás compartiendo con nosotros en esta tarde, a mí me trae a la memoria el tabernáculo de Moisés. A ver. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. El tabernáculo de Moisés era un santuario portátil. ¿Y por qué portátil? Porque ese santuario debía acompañar a Israel durante todo su peregrinar en el desierto, cumpliendo así el deseo del corazón de Dios, que siempre fue habitar en medio de su pueblo. Es lo que siempre quiso el Señor. Cuando la comunión con el hombre se interrumpe por causa del pecado, el Señor ya automáticamente, ahí en Génesis, deja ver que Él mismo idea el plan de salvación a través de ese Mesías, a través de Jesucristo. Y en ese tabernáculo se manifestaría la gloria del Dios vivo. Por lo tanto, no podía ser de cualquier manera. La Biblia nos cuenta que es el propio Dios que le habla a Moisés, ese Dios detallista, ese Dios que no deja nada librado al azar. Le dice a Moisés, el tabernáculo va a ser así, le pasa el diseño, le pasa las medidas, cuánto debía tener de ancho, de alto, de altura, de largo, le pasa los materiales con los cuales debía ser construido. Y adentro de ese tabernáculo había oro puro en gran cantidad. Había plata, azul, púrpura, carmesí, lino fino, piedras preciosas, ágata, berilo, rubí, ónice, esmeralda. Pero el mismo Dios le ordena a Moisés que toda esa belleza, que todo ese tesoro debía estar cubierto por una especie de lona que estaba confeccionada con cuero de tejón cocido. Yo imagino que al principio esa lona sería algo más o menos aceptable, pero que con el paso de los años y bajo el inclemente sol del desierto, ese santuario portátil por fuera se vería feo, sin atractivo, sin valor alguno. Pero solo los escogidos, que eran muy poquitos, Moisés y los sacerdotes, aquellos a los cuales Dios les permitía quitar esa cobertura externa, se encontraban con esa belleza que estaba oculta a los ojos de los que miraban solamente la parte externa. Y de aquí surge el título del mensaje. Esa belleza estaba oculta debajo de esa especie de lona fea. Imagínate el cuero sometido al sol del desierto durante 40 años. Sería algo negro, horrible. Pero los sacerdotes que podían pasar se encontraban con toda esa belleza. Y volvamos al versículo 2 de Isaías 53. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El Mesías de la Biblia no tiene atractivo, dice Mesías, dice la Biblia, dice Isaías, perdón, no tiene hermosura. Y cómo contrasta muchísimo con el Jesús que nosotros estamos acostumbrados a ver en películas, Amén. En series, en imágenes, en estampas. Nada que ver. O en estatuas de yeso, en donde es un Jesús bello, de ojos azules, de tez blanca, con una melena sedosa que generalmente es rubia. Tremendo. ¿Sí o no? Tremendo, pastor. Este texto no solamente describe a Jesús, sino también al Evangelio de Jesús. El mensaje que ese Mesías traía. Mire lo que dice el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué fuerte. Amado hermano que estás mirando, que estás compartiendo, el verdadero evangelio, el evangelio bíblico que predicó Jesús,
que predicó Juan el Bautista, que predicó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Pablo, no es popular, no es atractivo, no gusta, no es algo que sea lindo a los oídos. Por el contrario, es rechazado, es resistido, es combatido. Siempre fue así. Siempre fue así. Tremendo. ¿Y sabes qué es lo triste? Que la mayoría de las personas corre tras un evangelio azucarado que se predica hoy. Un evangelio casi empalagoso, que está lleno de frases que alimentan el ego de la persona y que prometen cosas que Jesucristo nunca prometió. Nunca prometió. Nunca prometió. Dios Nunca. nos libre de ese evangelio. Pastor, nos vamos a un Dios corte nos musical. libre. Dale, Enseguida seguro, volvemos. sí. Está muy Acá provechosa estamos. esta palabra. Gloria a Dios. Enseguida Amén, volvemos. gloria a Dios. No te vayas del Gloria dial, al Señor. quédate con nosotros. Un programa de Iglesia Centro Cristiano Fe de Villa Ballester. Hoy con nosotros el pastor Oscar Roldán desde Tigre. Un abrazo enorme. Y como estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? El tema de hoy es belleza oculta. Estuvimos viendo Isaías 53, 1, 2 y 3 y cómo ya estaba siendo proclamado el Mesías, ya estaba diciendo y profetizando lo que iba a venir, ¿no? Y también tocamos, pastor, estuviste hablando sobre Éxodo y donde estaba ahí la presencia del Señor y arriba era como un cuero y adentro todo ese tesoro, ¿no? Como el Señor ahí se manifestaba. Amén. Solamente en ese momento estaba para los sacerdotes, ¿no? Más o menos así, pastor. Contanos un poquito vos también. Amén, sí, qué tremendo como el Señor muchas veces camufla sus bendiciones de inconvenientes, de problemas. Las bendiciones de Dios a veces no vienen atractivas a simple vista, pero debemos ser gente que mire espiritualmente. Amén. Amén. Y antes del corte quedamos en que el verdadero evangelio, el evangelio bíblico y el Mesías de la Biblia no son atractivos, no son populares. Lo leímos hace un ratito. Dice, no hay hermosura en él para que le sigamos, ni mucho menos para que lo deseemos. Y decíamos que contrasta muchísimo con la imagen de Jesús que se tiene en este tiempo y con las predicaciones de este tiempo. Yo estuve, esta prédica surgió gracias a que en los días anteriores, hace una semana atrás, estuve viendo, me hice un canal de TikTok en donde comparto mis prédicas y veo a mucho TikToker cristiano diciendo un montón de cosas que no son el evangelio. Y tienen miles de seguidores. Es una versión azucarada, endulzada del evangelio con frases del tipo Jesús te necesita. Vení a buscar tu milagro. Jesús ama al pecador. Vení a Jesús porque Él quiere cumplir tus sueños. Para de sufrir. Vení con Cristo porque con Cristo vas a parar de sufrir. Eres un campeón. Eres una perla preciosa en las manos de Dios. Dios te diseñó para el éxito. Y eso no está en el Evangelio. Jesucristo nunca prometió nada de eso, ni ningún predicador apostólico, ninguno. Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso predicaron los apóstoles del primer tiempo. Y hay mucha gente corriendo tras ese Jesús de azúcar, empalagoso de tanto amor. De la prosperidad, ¿no? Exactamente. Y esos muchos rechazan al verdadero evangelio porque lo ven desechable. Pues lo ven como que no.
Es terrible, hay una necesidad de que prediquemos, de que seamos luz y que prediquemos la palabra, La verdad. que prediquemos lo que el Señor enseña en la Biblia. ¿Y sabes qué pasa, Ale? Y te hablo a vos, hermano, que estás conectado. Es que nadie quiere escuchar el verdadero evangelio con enseñanzas del tipo, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu Aparte, enemigo tiene sed, dale de beber. sí es. Si te pegan en una mejilla, Ahí ponele está. la otra. Dice la Biblia que Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Porque ya va 5. En 2 más le caigo con todo. ¿Qué le dijo Jesús? No, hasta 70 veces 7. Debemos estar dispuestos a perdonar 500 veces por día al mismo ofensor. ¿Quién quiere oír ese evangelio? Nadie. ¿Qué enseña Jesús? Al que te obligue a llevar la carga por 1 milla, llévale 2. ¿Cuál era el mensaje central del Evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entramos a ese reino de los cielos? A través del arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesucristo? Que el camino es estrecho, que la puerta es angosta, que muchos intentarán, pero pocos lo van a lograr. ¿Qué decía Jesús? Los envío como a corderos rodeados de lobos. ¿Dónde dice ahí pare de sufrir? En ningún momento. ¿Qué dijo Jesucristo? Miren que a mí el mundo me odió y por lo tanto a ustedes también los van a odiar. ¿Y por qué los van a odiar? Sí. Porque no son del mundo, porque yo los tomé para mí y los saqué de ese mundo. Sí. ¿Qué dijo Jesús? Las promesas de Jesús, las verdaderas, van a ser azotados. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser el siervo de todos. Este evangelio no es predicado, Ale, no es enseñado y es rechazado. Es rechazado. Es la palabra que Dios me dio. No sé si... Ojalá te sigan escuchando. Gloria a Dios, pastor. Pero es el evangelio real. Yo no te puedo mentir. Tengo una responsabilidad con Dios. Tengo una responsabilidad con Dios. Amén. A ver, ¿por qué todas las campañas son vení a buscar tu milagro? Viste que las campañas son esas, vení a buscar tu milagro. O los cultos, vení al culto a llevarte tu milagro, como si la iglesia fuera un supermercado en donde vos entras con el changuito y vas agarrando milagros y los metés. No, nunca Jesucristo dijo, vengan a buscar el milagro. Al contrario, cuando la gente lo seguía por interés, el Señor los confrontaba. Les decía. Sí. ¿Te imaginas, Ale, si organizamos una campaña de arrepentimiento? Y que el eslogan sea, vengan, no viene nadie. Nadie. No vendría nadie a una campaña de arrepentimiento. Y la necesitamos, sobre todo nosotros los argentinos, necesitamos arrepentirnos para que Dios haga algo con nuestra nación. Porque Dios tiene poder de libertar a tu Argentina y a mi Argentina. Así como libertó a Israel de la opresión de Faraón, Dios tiene poder para hacer algo por esta Argentina que está cada vez peor. Y necesitamos buscarlo a Él y predicar el verdadero evangelio. Y nuestras vidas. Y nuestras vidas, claro. Exactamente. Porque cada uno tenemos esas trabas o limitaciones y que solamente el Señor puede destrabar. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos atamos o con cosas del pasado o con cosas del interior en nuestro corazón? Y eso es el único que puede sanar eso, restaurarlo y hacernos nuevo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Exactamente. La verdad de Cristo, que dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Él es la vida y Él es la verdad, esa verdad que desbarata las mentiras del diablo. Abro paréntesis. Comencé contándote que yo era fóbico, ¿sí? Ataques de pánico, tartamudo, yo no podía hablar en público, no podía hablar en público. Y el diablo me había mentido durante años que yo no servía para nada y yo le creí durante mucho tiempo. Hasta que la verdad de Cristo llegó a mi vida y entendí que Dios en mi vida me hace vencer Amén. Cualquier limitación, porque es Él en mí, no soy yo. Exactamente. Es Él. Al contrario,
Exactamente, si Él nos llama no es por ser los mejorcitos, porque Él viene a buscar a los vil y a los menospreciados, para avergonzar a los que se creen algo. Mm. Según la Biblia, amado hermano, ¿sí? El brazo salvador de Jehová se manifestó sobre un Mesías sin belleza, sin hermosura, sin atractivo, pero con todo el poder y toda la gloria del Padre para salvar a toda la humanidad. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios Gloria por a Dios. eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque Cristo tiene poder para salvar, sigue salvando, sigue transformando la vida, sigue resucitando muertos, sigue limpiando los corazones, limpiando las mentes, sigue restaurando matrimonios. Amén. Según los médicos, yo no podía ser papá y me dijeron, no vas a poder ser papá, y yo soy papá de 2 niños preciosos. Es el Señor. Gloria a Dios. Es el Señor. Es ese Dios del cual te estoy predicando, el verdadero, el de la Biblia, ese que muchas veces nos dice cosas que no queremos oír, pero que necesitamos. Necesitamos. Los mensajes de hoy están centrados en el yo, en predicar lo que la persona quiere oír, en prometerle cosas que Cristo nunca prometió, y por eso muchos lugares están llenos. El tema es que están engañados. Están engañados. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Recuerdo ese pasaje en que Jesús intercede por nosotros y dice, Padre, no te pido que lo quites de este mundo, ¿no? Pero que los libres de todo mal, ¿no? O sea, que los libres de todo mal. El Señor sabía todo lo que íbamos a pasar. Exactamente. Y Él mismo, ¿no? Cuidándonos, protegiéndonos. Y también en otro pasaje dice que pasaremos por tribulaciones. Entonces el mismo el Señor nos está diciendo, va a pasar esto. No nos está diciendo, va a ser todo color de rosa, me van a conocer y listo, ya está. No. Que nos van a querer todos, todo el mundo te va a amar. No es así. Al contrario, si te pones a vivir el evangelio que está en la palabra, vas a chocar con todos. Y conforme los gobiernos aprueban leyes que impactan de frente con la voluntad de Dios, vivir el evangelio va a ser entrar en conflicto inclusive con las autoridades. Porque hay cosas que ya no podemos predicar porque es discriminar. Y si te acusan de discriminar, podés terminar mal, inclusive con problemas legales. Sí. ¿Pero qué hago entonces? ¿No hablo de eso y me callo la boca? Hasta mismo. Y me vuelvo una iglesia políticamente correcta, que no se meta con nadie, que no incomode a nadie, o predico lo que Cristo quiere que prediquemos para que las almas se salven, porque no sirve de nada tener un lugar lleno de gente si no estamos preparados para la venida de Cristo, que es inminente. Amén, pastor, y no solamente autoridades, es así, sino también nuestro entorno, ya sea familiares, ya sea compañeros de trabajo, que también estamos de alguna forma exactamente, no limitados, pero sí hay una contrapartida, o enseguida saltan, pero vos sos de la iglesia. Exacto. Bueno, que el Señor nos ayude, nos dé gracia y sabiduría, ¿no? Fuerza para seguir nadando a contracorriente. Esa es otra prédica que compartí en la iglesia también, nadando a contracorriente. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos al siguiente punto, amén. Sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Lo leemos, dice lo siguiente. Está hablando Jesús y dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo dice el propio Jesús, que el reino de los cielos es un tesoro, pero que está cubierto, no está a la vista que de aquel que mira superficialmente, no está a la vista de aquel que mira solamente lo externo. Un tesoro que por fuera muchas veces se va a ver poco atractivo. El reino de los cielos, dijo Jesús. Y el reino de los cielos, amado hermano, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. El gobierno de Dios
sobre la iglesia. Somos un pueblo que ha sido arrancado de este mundo, adquirido por Dios. Estamos en esta tierra, pero somos viajeros, somos peregrinos, advenedizos, viviendo en este mundo, pero no por lo que, no por lo que ordene el gobernante de turno, y no según las costumbres y la cultura del país en el que te lo pueden hacer, sino según las leyes de Dios. Nada que ver, Ale, con la interpretación errada que hacen muchos predicadores, porque interpretan la palabra reino con poder, fama y riqueza sobre esta tierra. Vos hablabas hace un rato, el evangelio de la prosperidad. Porque si somos de ese reino, enseñan estos predicadores, debemos vivir como reyes, vestir como príncipes, vivir en palacios, vivir en casas lujosas, con camionetas caras. Si sos pobre, algo estás haciendo mal. Sí, lo he escuchado. Tenés que ser rico. Tenés que ser rico. El cristiano debe ser empresario. El cristiano debe meterse en la política. Debe reinar en esta tierra. Pero el reino de los cielos, amado hermano, no es el hombre reinando, sino el hombre humillado. El reino de los cielos no es el hombre cumpliendo su propio sueño, sino los planes perfectos de Dios. El reino de los cielos no es el hombre gobernando, sino el hombre obedeciendo. Porque el reino que atrajo Jesús, dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es un reino en este mundo. Lo dijo el propio Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, dijo, cuando lo estaban por apresar allí en Getsemaní. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Por eso vienen con palos, vinieron a atarlo, lo abofetearon, porque el reino que traía el Señor no era de esta tierra. ¿Qué dijo también Jesús? Que cuando a este hombre, aquí en Mateo, en el versículo que leímos, que cuando a este hombre se le reveló ese tesoro de gran valor, que hizo gozoso, vendió todo para comprarlo, todo. ¿Cuántos saben, amados hermanos, que la salvación es una obra unilateral de Dios? Solo depende de Él. Porque es Dios el que abre los ojos y arranca la ceguera. Porque es Dios el que quita el velo para que podamos ver ese gran tesoro. Es Él el que llama, es Él el que escoge, es Él el que sostiene. Qué hermoso. ¿Y qué está enseñando Jesucristo? Dice que cuando los ojos de esa persona se abren y deja de ver un terreno ahí que no sirve para nada y dice, wow, allí hay algo de muchísimo precio, dice que agarra y no le importa quedarse sin nada, pero quiere adquirirlo. Y analicemos, si no fuera un obrar de Dios atrayéndonos hacia Él, es una locura que mientras la mayoría desecha algo por inservible, lo combate y no lo quiere, aparezcan unos pocos loquitos dispuestos a vender todo lo que tengan para comprar lo que nadie quiere. Hermoso. Es una locura, ¿sí o no? Tremendo. 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 El único camino al cielo es Jesús, Amén. El Mesías prometido. Y el evangelio de la negación, el evangelio de tomar la cruz cada día, el evangelio de renunciar a todo, el evangelio de estar dispuesto a morir, aquel que no deje padre, madre, casa, hermano, hijo, tierra, posesiones, no es digno de ser mi discípulo, dijo el Señor. Dice la Biblia que uno le dice, Señor, te seguiré, y Jesucristo le dice, ¿estás seguro? Mirá que el Hijo del Hombre, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Qué dijo? No, entonces anda nomás, como el joven rico. Pero vos fíjate cómo el Señor no le está diciendo todo, porque el dueño del oro y de la plata, el Dios que gobierna sobre todo el universo, le dijo a esa persona, mirá que no tengo nada. Y siendo el dueño de todo, probando su corazón. Como cuando al joven rico le dijo, ¿querés seguirme? Bueno, vendé todo lo que tenés. Todo, vendé todo y entonces vení y seguime. No, yo no quiero ese Mesías. Porque y se fue muy triste. Eso significa depender de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces después Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos entregado todo. ¿Qué recibiremos?
Y el Señor le dice, aquel que deje, lo que te dije, aquel que deje todo, recibirá 100 veces más. Porque todo lo que dejemos para adquirir ese reino es una inversión, no es una pérdida. ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo si se pierde nuestra alma? Enseña Pablo. Me hace acordar esa frase, no sé de quién la escuché o dónde la leí, pero el Señor cuando está con nosotros quiere una relación completa, no quiere una relación con nosotros un 10%, que nosotros entreguemos un 50%. Exacto. Él quiere todo, ¿no? Exacto. Así como nos damos con nuestras esposas, ¿no? Cuando hay un casamiento, cuando hay una pareja que se aman y se entregan todo al 100%, es así esa relación Es así. que Dios Es quiere así. con nosotros. ¿Cuál es el primer gran mandamiento, el más importante? El Padre podía haber dicho que no falten nunca culto. No. que siempre me traigan diezmos. No. El mandamiento número 1 es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Con todo. Si no estamos dispuestos, me estoy adelantando a la prédica ya, si no estamos dispuestos a vender todo, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Ayúdanos, Señor. Para poder comprar ese tesoro de gran precio será necesario vender todo. Todos nuestros sueños personales, todos nuestros propios proyectos, toda nuestra vida, toda nuestra voluntad, toda nuestra mente y manera de pensar. Todo. Todo. Si no lo hacemos, no nos va a alcanzar. Ayúdanos, Señor. Pastor, ayúdanos, Dios. Vamos a un corte musical. Enseguida volvemos. Ya se está terminando esta hora. Pasa rapidito y no queremos irnos. No nos queremos ir. Amén. Enseguida volvemos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Tercer bloque y último bloque, ¿eh? Estamos aquí en Radio Regreso a Casa, un programa de la Iglesia Centro Cristiano Fe de Villa Ballester. Hoy con nosotros un invitado muy especial desde Tigre, el pastor Oscar Roldán. Dios te bendiga. Y ya estamos por finalizar, pastor, en esta tremenda prédica que el Señor te puso en tu corazón. Gracias por compartirlo, por traernos a nosotros, ¿no? El privilegio de poder estar escuchando. Y que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra, que no caiga en saco roto todo lo que estamos recibiendo y que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Ese tesoro del cual habló Jesucristo hace 2000 años atrás sigue siendo un tesoro. Amén. Y ese tesoro sigue estando oculto para muchos. Y es necesario que nosotros, aquellos a los cuales, al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, tenemos el privilegio de ver lo que la mayoría no ve, demos a conocer ese tesoro a través de nuestra prédica, a través de nuestra vida, con nuestro ejemplo, siendo de inspiración, predicar de ese tesoro del verdadero evangelio, aunque muchos lo desechen, aunque pocos lo reciban. Por eso el profeta Isaías, ¿cómo comenzó en el versículo 1? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué está diciendo el profeta? ¿Habrá alguno que crea? ¿Habrá alguno que mire espiritualmente, que no se desanime cuando parece que es todo negativo? Sí. Y sí van a ver, porque es el mismo Dios el que abre los ojos. ¿Sí? Y hagámonos esta pregunta. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al que está dispuesto a vender todo? Pero para formar parte de ese reino maravilloso, o a los que corren tras el evangelio de azúcar. Que Dios nos ayude a no rechazar lo que Dios envía, porque eso es algo que siempre hemos hecho. Que dice la palabra, hablando de Jesús, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El Señor envió ese Mesías a Israel y los israelitas, los judíos, no lo recibieron, lo combatieron. Los fariseos sabían de Dios, sabían del Mesías, citaban Biblia, sabían dónde iban a ser, pero cuando lo tuvieron enfrente querían matarlo. Y qué irónico rechazar y cerrarnos ante aquello que Dios envía para salvarnos. Es como que estés ahogándote y te tiran un salvavidas y decís, no lo quiero, no me gusta. Dios mío, nuestra oración debe ser, Señor, abre nuestros ojos, porque nosotros no podemos convencer a nadie, solamente exponemos la semilla, la sembramos en los corazones y el resto es obra de Dios.
No rechacemos lo que Dios envía y que tanto necesitamos, que es Jesús y su verdadero evangelio. La buena noticia es que para los llamados, para los escogidos por Dios, ese tesoro es digno de ser adquirido, no importa lo que tengamos que vender. Mi sueño era ser gerente, mi sueño era ser un montón de cosas. Yo no quería ser pastor, no quería ser misionero, no era mi sueño. A mí me enseñaron, siempre tenés que trabajar, no le pidas nada a nadie, si quieres algo, ganátelo vos, ¿sí? Pero el Señor me llamó a tiempo completo y renuncié a mi trabajo y a partir de ese día recorrí casi toda Sudamérica. Impresionante. Impresionante, impresionante, ¿sí? Y Dios me ha sostenido y en su misericordia seguimos de pie, porque Dios cuando llama, Dios sostiene. El mismo Jesucristo, si bien les dijo, los van a perseguir, los van a querer matar, también dijo algo, ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, aunque se levante el mismo infierno. Amén. Nada los va a detener. De hecho, desde la iglesia primitiva hasta este tiempo hubieron muchísimas persecuciones. ¿Qué nos cuenta el libro de Hechos? Que cuando más los perseguían, más se levantaban, más se expandían, más se convertían en áreas, porque es Dios el que sigue peleando por su pueblo. Gracias, Señor. Dios sigue peleando por su iglesia. No estamos solos. Él es el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores con vara y callado. Su diestra poderosa continúa extendida y sigue salvando. Pastor, qué bendición, porque vino a los suyos, ¿no? Pero también por toda la humanidad. Y ahí fue cuando entramos nosotros, adoptados por su gracia. Claro, es verdad. Así es, gracias Señor. Gracias Dios, así es, exactamente. Gloria a Dios. Exactamente. Muchas gracias, Pastor, por tener un tiempito con nosotros. La verdad que estamos muy agradecidos. Me estabas contando que van a ser viajes misioneros este año, Dios mediante. Tucumán, Santiago, sí, espero que el Señor siga obrando, abriendo caminos, que lo siga utilizando. Amén. A vos, a todo el equipo. Y bueno, pedimos, ¿sí? en este momento para finalizar el programa y que estamos todos atentos y muy, muy contentos con este mensaje. Es un mensaje verdadero, no es el mensaje que queremos escuchar muchas veces, ¿no? Porque muchas veces queremos que nos mimen, pero es el mensaje verdadero, ¿no? Es el que Cristo es el que salva, el que restaura. Exactamente, es el que dice que, bueno, somos salvos, pero tenemos que tener arrepentimiento verdadero primero, y después viene el otro. Así que bueno, pedimos, Pastor, para que puedas estar orando por nosotros, por los oyentes, por todo lo que están del otro lado. Amén. Amén. Antes de despedirme, primeramente quiero saludar a los pastores de la iglesia. Amén. Saludar a los pastores, bendecirlos y que el Señor prospere esa obra y que sostenga a todos los que están sirviendo en ese lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Saludamos al pastor Diego y Daniel. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios mío, he expuesto tu palabra, Señor, este mensaje que tú me has entregado, papá. Te pedimos que tú, Dios, estés abriendo los ojos, que tú estés, Señor, tocando que esta palabra haya cabida en los corazones, Dios mío. Padre bendito, aquí estamos, queremos ser usados por ti, queremos ser embajadores tuyos, Dios santo, mostrar tu imagen, mostrar tu carácter, mostrar tu humildad, Señor, mostrar tu vocación de servicio. Dios mío, ayúdanos, papá, a entender que el servicio es la base del evangelio, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a los oyentes, que bendigas a Ale, que bendiga a su familia, a su esposa, a sus niños, que tú estés bendiciendo a la iglesia, Señor, a cada persona que va a escuchar esta palabra, papá, que tú estés obrando, Dios santo. Tu palabra tiene poder, tu palabra hará aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que estés levantando, Señor, y abriendo los ojos para que podamos ver cuán maravilloso es servirte, Dios mío, en el nombre
poderoso de Jesús. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres el único digno. Amén. 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 Amén, pastor. Dios te bendiga. Muy, pero muy buena semana y fin de semana. Y que el Señor los siga bendiciendo y utilizando para su obra. Y también saludo grande a toda la congregación allí en Amén. Tigre del Rincón. Gracias, muchísimas gracias. Bendiciones y gracias por esta oportunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves, 19 horas, como todos los jueves aquí en la FM 88.3 y también por Facebook. Radio de Regreso a Casa. Nos vemos. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.